emite este artículo llamado The Polypill. ¿Qué se trata de polipíldora? Es una combinación de los tratamientos que se utilizan actualmente para las enfermedades cardiovasculares en una sola pastilla. Estatinas, diuréticos, beta bloqueantes, todos en un solo comprimido. Estudios como el Cardiovascular Disease, el Interstrode y un estudio internacional de la OMS se involucraron en este artículo y nos dicen y nos demostraron tanto la eficacia como la tolerabilidad en pacientes que se tomaron en estudio. Esta nueva píldora nos ofrece ser la posible solución a las enfermedades cardiovasculares que aquejan a todo el mundo. Ahora que conocemos estas importantes funciones, tanto de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como de la polipíldora, esto promete cambiar la cara del tratamiento de muchas enfermedades. Recuerden esto, la evidencia toca nuestra puerta, depende de nosotros dejarla entrar al futuro. Muchas gracias. Nos queda ya la última exposición. En esta exposición vamos a hablar de lo que es el uso del beta bloqueante, un medicamento altamente conocido por todos nosotros, un medicamento que tiene, digamos, años en el mercado y que actualmente ya también tiene nuevos usos, sobre todo en la parte cardiovascular, y para ello la bachiller María Gómez nos va a hablar sobre los usos del beta bloqueante. Gracias, doctor. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir. En los últimos años y con la aparición de nuevos estudios clínicos basados en la evidencia médica y basados en nuevos consensos, se han aprobado protocolos los cuales han avalado la evidencia médica que indica que los beta bloqueantes son beneficiosos en enfermedades cardiovasculares. Pero ¿son en realidad estos beta bloqueantes beneficiosos para las enfermedades cardiovasculares? Hay distintos ensayos que voy a exponerle en este momento que avalan el uso beneficioso de los beta bloqueantes. Es por eso que he traído para ustedes los siguientes ensayos. ¿Qué son los beta bloqueantes? Los beta bloqueantes son fármacos los cuales interfieren en la función normal del sistema adrenérgico, el sistema simpático nervioso del organismo. Ellos antagonizan de manera reversible la acción beta estimulante sobre los distintos receptores beta que existen en el organismo. ¿Cuáles son estos receptores? Los receptores que se conocen en la actualidad son receptores beta 1, los cuales se encuentran en el tejido cardíaco, los receptores beta 2, que los conseguimos en el hígado, pulmón, en el útero, vasos sanguíneos, y los receptores beta 3, que son aquellos que se encuentran en el tejido adiposo y además tienen funciones de lipólisis. La clasificación, según esto, se encuentra entonces los beta bloqueantes no selectivos, que son aquellos que se actúan sobre los receptores beta 1 y beta 2, los beta bloqueantes selectivos, que son también llamados cardioselectivos y son además dosis dependientes, que actúan sobre los receptores beta 1, y además los mixtos, que son aquellos que actúan en los receptores alfa y beta. Antes de entrar con lo que sería el uso terapéutico de los beta bloqueantes, quiero hacer énfasis en que debemos tomar en cuenta, primero, el tono simpático que tiene previa administración el paciente, las patologías de base que tiene el paciente y además las propiedades farmacológicas de estos beta bloqueantes. Entonces, los usos terapéuticos en los cuales son utilizados los beta bloqueantes son acciones antihipertensivas, son utilizados para pacientes con elevadas presiones arteriales, ya que, justificando esto, reducen el volumen minuto porque tienen acciones inotrópicas negativas, por tanto, disminuyen la frecuencia cardíaca y disminuyen la contractibilidad, reducen la actividad de renina plasmática porque actúan en las células justaglomerulares, por tanto intervienen fisiopatológicamente en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, desencadenante de la presión arterial elevada. Ellos aumentan la liberación de óxido nítrico, por tanto son potentes, actúan sobre las células endoteliales y son potentes vasodilatadores.
y además revierten la hipertrofia ventricular izquierda. Debemos recordar que en los últimos años se han considerado el uso de los beta bloqueantes no como primera línea de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero sí en este contexto. Pacientes que tienen presiones elevadas y que cursan con anginas estables crónicas, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tienen glaucoma, pacientes embarazadas. Para estos son indicados como primera línea los beta bloqueantes. También tiene acciones sobre la enfermedad de la cardiopatía isquémica. Los beta bloqueantes tienen acción antianginosa, ya que ellos disminuyen reducen la demanda de oxígeno miocárdica. Por tanto, reducen el trabajo del corazón, controlan la isquemia, previenen la enfermedad, infarto agudo del miocardio y aumentan los índices de supervivencia. Además, son también utilizados en síndromes coronarios agudos. Ellos limitan el tamaño del infarto, disminuyen los índices de mortalidad por muertes cardíacas y además disminuyen los índices de mortalidad por muerte súbita. Tienen efectos antiarrítmicos, ya que tienen efectos electrofisiológicos. Ellos disminuyen el automatismo cardíaco, ellos actúan suprimiendo automatismos ectópicos, disminuyen la frecuencia sinusal y también son indicados como tratamientos en las taquicardias sinusales. Entonces, ¿qué es lo nuevo con los beta bloqueantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Hay un médico muy reconocido en el hospital, en el servicio de medicina interna, que le gusta preguntar en inglés. Él un día nos preguntó, "What is the new with stroke?", que en español sería, ¿qué es lo nuevo con ACV? Bueno, no sé si él lo hace porque le gusta molestarnos e incentivarnos. Yo estoy segura que lo hace para incentivarnos. Lo cierto es que yo decidí colocar mi lámina, nombrarla de esa forma, porque fue muy interesante y de hecho la jornada surgió gracias a eso, ya que no es lo nuevo en el tiempo, es decir, estos estudios no son nuevos de hace un año, de ayer, tienen mucho tiempo, pero son nuevos para nosotros, son nuevos estoy casi segura que para muchos de ustedes que no los conocen como tal. Entonces, voy a empezar nombrando el estudio Seniors. El estudio Seniors fue un estudio publicado en el año 2005, ¿verdad?, por la revista European Heart Journal, el cual estudiaba y trataba con el beta-bloqueante nebivolol. Fue un estudio que fue el primer estudio que utilizó el nebivolol en pacientes mayores de 70 años. ¿Cuáles fueron las características clínicas? Pacientes que cursaban con insuficiencias cardíacas, que tenían una clase funcional 2, 3 y 4 y con fracciones de eyecciones de menores a 35% y además que habían sido rehospitalizados por insuficiencia cardíaca. Los resultados fueron muy exitosos, disminuyeron la mortalidad en esos pacientes y además se demostró que eran muy eficientes en las mujeres, ya que el 38% eran mujeres, el 68% cursaban con etiología, tenían una insuficiencia cardíaca de etiología isquémica y además cursaban en un 34% con fibrilaciones auriculares. El estudio Copérnicus, que es un estudio realizado en el 2001, se publicó en el New England Journal of Medicine. Es un estudio que utilizó el carvedilol como medicamento en una dosis de 3.125 miligramos como dosis máxima. En él, lo característico de este estudio es que se aplicó en pacientes con una falla cardíaca severa, los cuales cursaban con una insuficiencia cardíaca, con una clasificación 3B y 4 y con una fracción de eyección menor al 35%. Los resultados también fueron muy exitosos. Se determinó que en estos pacientes era muy beneficioso la utilización del carvedilol y de hecho este estudio fue suspendido antes del tiempo programado por el éxito que tuvo como resultado. El estudio Merit, que fue un estudio publicado en el año 1999 por la revista The Lancet, él utilizó el beta-bloqueante metoprolol, el succinato de metoprolol, el cual se utilizó en pacientes con insuficiencias cardíacas con una clase funcional 2, 3 y 4 con fracciones de eyecciones menor al 35%. Consiguió un índice de éxito ya que redujo la mortalidad en un 34% y además lo característico fue que fue exitoso en pacientes que cursaban con una fracción de eyección menor al 25%.
Por último, o bueno, casi último, el estudio CIVIS, que quiero hacer un énfasis en estos últimos estudios, fue un estudio publicado en 1994 por la revista Circulation. Él utilizó como medicamento el bisoprolol versus el placebo. Se aplicó en los pacientes con insuficiencias cardíacas, con fracción de eyección menor al 40% y con una clasificación funcional 2, 3 y 4 según la NIJA. Los resultados que ellos querían obtener era reducir la mortalidad por cualquier causa. Ellos no obtuvieron estos resultados en este estudio, pero sí tuvo un índice de éxito, ya que se redujo en subgrupos la mortalidad en 46%.